que Él hizo con nosotros. Ahí cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, papá, te damos gracias, papá, porque hoy nos has llamado a este lugar, papá. Hoy nos has llamado a la mesa, papá, donde nos has dispuesto ese pan y ese vino, papá. Ese pan que simboliza el cuerpo de tu Hijo Jesús, papá, que fue entregado por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Y ese vino, papá, que simboliza la sangre de tu Hijo Jesús, papá, que fue derramada en esa cruz, Señor. Esa sangre que simboliza el nuevo pacto, Señor, que has hecho con cada uno de nosotros. Yo te doy gracias y te pido, papá, que nos prepares espiritualmente a cada uno de nosotros para recibirte de manera digna, Señor, en nuestro cuerpo, Señor. Hoy líbranos de todo pecado. Hoy nos arrepentimos, Señor, de haberte faltado, Señor. Hoy nos arrepentimos de a veces no cumplir con eso que sabemos, papá, que era necesario, Señor. Yo te doy gracias y bendigo a cada uno de estos tus hijos. Prepáralos hoy, papá, para renovar ese pacto que tu Hijo Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les voy a pedir, por favor, ahí que si Jesús no supiera que era necesario hacer esto, no nos lo hubiera enseñado. Es tan importante recibir palabra, es tan importante orar, es tan importante ayunar, pero también es tan importante tomar Santa Cena haciendo memoria de Él, de lo que Él hizo ahí, renovando ese pacto una y otra vez. Amén. Amén. Pues muy bien, listos para arrancar. Si me pones el título, Rodrigo, por favor, de la presentación. Y comentarte, Rodrigo, que vamos a empezar con Éxodo 19:4. Ahorita empezamos. Entonces voy a hacer un recordatorio rápido. Ya estamos en Éxodo, ya vamos bien avanzaditos. Vas a terminar todo el año con un estudio bíblico completo, rápido pero completo. Éxodo también, igual que Génesis, lo separamos en dos. Es bien largo, es muy muy largo. Ya vimos, el domingo pasado vimos del capítulo 1 al 20. Y les quiero hacer un recordatorio. En la sesión pasada recordamos la liberación del pueblo de Israel. Recordamos el paso por el Mar Rojo y el pacto con el Sinaí. Entonces, si me pones ahí el 19:4, Rodrigo. El pacto de Sinaí. Ahí bájenle a lo de Samuel, por favor. El pacto de Sinaí es muy importante porque, miren, muchos de nosotros no nos lo enseñaron. No nos lo enseñaron, y al revés, incluso algunos traemos hasta pensamientos contrarios en contra del pueblo de Israel. Muchos nos quejamos hoy de la guerra, de tantas cosas que están pasando, y la verdad es que no tenemos un entendimiento profundo de lo que está pasando. Por eso es de mi interés enseñarles hoy todo esto. En 19:4 dice, vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, te dice el Señor. Ahora pues, siguiente, ahora pues, si dieres oído a mi voz, fíjate, y guardaras mi pacto. ¿Cómo todo se va conectando? Porque hoy acabas de tomar Santa Cena, hoy acabas de renovar un pacto. ¿Cuál pacto? El primer pacto, ¿se acuerdan de Abraham? Amén. ¿Se acuerdan del pacto de Abraham que hace después con su hijo Isaac? Y es ese pacto que sigue después con José, y ahí se va para atrás, ¿sí? Hoy te dice el Señor en 19:4, ahora pues, si dieres oído a mi voz, que es lo que hoy están haciendo ustedes. Cuando ustedes vienen acá hoy, ustedes están prestando su oído. Y guardaras mi pacto, es el pacto que hoy acabamos de renovar. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y hoy lo que te dice el Señor es, tú, Charlie, eres su especial tesoro. Eso es lo que eres para Dios. Eres su especial tesoro. Tú, Mariana, eres su especial tesoro. Alejandra, eres su especial tesoro. Cada uno de nosotros eres su especial tesoro. Amén. Dice, y vosotros seréis ¿qué? Mi reino de sacerdotes. Al rato lo vamos a ver cuando lleguemos a carta a los hebreos. Ahí se va a poner buena la cosa. Pero hoy mientras oramos, hoy el Señor nos revelaba en la mañana al equipo de trabajo es cómo desde la tribu de Leví hay una conexión hasta tu vida.
y es ese pueblo, dice acá, reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás, ¿qué? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Me van a decir, es que eso es para el pueblo de Israel. Y yo que tengo que ver, al rato lo vamos a ver, porque ahí se va a poner bien bonita la situación. Pero eso es lo que quisiera yo recordarles de la primera parte de Éxodo. Recordar la liberación, el paso del Mar Rojo y el pacto del Sinaí, que es estos versículos que les acabo de leer, 19 del 4 al 6. Y ahora vamos a conectar cómo Dios organiza su pueblo para vivir como nación santa. Amén. Gracias, Rodrigo. Y ahora sí, nos vamos a 21.2 y déjamelo ahí puesto nada más. Yo quiero decirles algo también. Dios es un Dios de orden. En Dios todo está ordenado. En Dios no hay nada por fuera. En Dios no hay divagaciones, lo que queramos entender o que queramos hacer. Nos guste o no, nuestro Dios es un Dios de mucho orden. Amén. Es un orden impecable. Y lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo aquí en Éxodo. Vamos a ver que típicamente los libros que nos faltan, de Éxodo del 21 al 40, se separan en 3 temas. Uno es leyes y orden social. 2, tabernáculo y sacerdocio. 3, la rebelión del becerro de oro y la renovación del pacto. Entonces vamos a empezar con Éxodo 21.2, Rodrigo. Yo les quiero decir que como acabamos de empezar con leyes, lo que nos va a hablar Éxodo del 21 al 23 son leyes civiles. Los quiero llevar un poco a qué parte estamos. ¿Acabas de salir de Egipto? No sé ustedes, pero a mí me encantó que el pueblo de Israel salió de Egipto con oro, sí, con animales. Siendo esclavo, saliste en bendición. Y eso es como nosotros nos movemos en la tierra, ¿no? De ahí donde te saca Dios, te saca en bendición. Pero luego de pronto estás en medio del desierto. ¿Qué pasa? Que en medio del desierto tú no puedes construir nada. ¿Qué obra han visto en medio del desierto? Bueno, hasta ahora los nuevos que están, los nuevos árabes, ¿no? Que están construyendo, pero era con la tecnología en este momento no es posible construir el desierto, nada. Tú no puedes construir una casa, una barda, no puedes construir una iglesia, no puedes construir nada. Estás como nómada, andas con tu maleta cargando todas tus cosas. Hay que ver en dónde estamos. Y Dios es claro y empieza a poner leyes de buen orden. Ya me voy a meter en otros temas, pero ayer Rodrigo me preguntaba sobre la ley de aguas que se acaba de promulgar. Y es importante porque hay que saber que siempre en las leyes de Dios siempre va a buscar el beneficio del pueblo. Siempre la ley de Dios va a buscar un beneficio para el pueblo. Por eso para ti las leyes de Dios no deben de ser pesadas, sino las leyes de Dios deben de ser para ti bendición, deben de ser leyes que en lugar de limitarte, te llevan a bendición. Amén. Y vamos a ver cómo del capítulo 21 al 23 está dividido en muchos tipos de leyes. Y son muchísimas. Les agarré un ejemplo de cada una. En 21 empieza a hablar con las leyes de los esclavos. Es decir, oye, pero es que como, sí, antes había esclavos. Es que antes no había todo el derecho laboral que hoy existía. Pero siempre ha existido un patrón y antes era un esclavo, ¿sí? Que aunque no recibía un sueldo porque era como propiedad, pues sí recibía beneficios. Y como el Señor vemos cómo tiene cuidado incluso de ellos. Y las leyes son tan buenas para ellos. Y nos dice, por ejemplo, en esta ley 21.2, si compráis siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Yo te pregunto si estas leyes no son incluso más buenas que las de ahora. ¿Ahora cuántos años vas a trabajar? Charlie, ¿cuántos años llevas trabajando? Toda la vida. Y mira acá, qué bueno es la ley de Dios. A los 6 años te jubilaba. Sí. ¿Qué tal? Entonces, ves cómo el Señor, y hay muchos versículos, pero no nos da aquí para todo. Lo que te quiero dar a entender hoy es que el Señor tiene en consideración absolutamente todo. Todo está considerado en la palabra de Dios.
Por eso yo la semana pasada les decía, no, es que no hay manuales para ser padres. No, sí lo hay. Hay manuales para ser padres, para ser hermanos, para ser hijos, para ser sacerdotes, para ser creyentes, para ser iglesia, hasta para ser esclavo hay leyes. Hay otra que le llamaba las leyes de responsabilidad de amos y dueños. Y nos vamos al 21-26, Rodrigo, por favor. Fíjate nada más cómo también protegía esta ley a los esclavos. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Entonces, el que sea tu esclavo, el que sea tu siervo, no te daba a ti derecho de maltratarlo. Fíjate nada más. Y si lo maltratabas, ahí vienen muchas leyes. Pero si tú le llegabas a dañar el ojo por algún maltrato, algún golpe que le dieras o algo, automáticamente le das la libertad. Entonces, es una ley donde siempre se protege a la vida, siempre se protege a las personas. Luego de ahí nos vamos a la ley de la restitución, 21.2, Rodrigo, por favor. ¿Ya se dan cuenta cómo está todo considerado aquí? 21.2 dice, cuando hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. O sea, ya estaba tipificado. Si tú robabas, tenías que restituir por 4 o por 5 aquello que tú te robabas. Todo estaba tipificado. Ahí luego lo que le llaman las leyes humanitarias. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo el corazón de Dios detrás de cada ley nos demuestra su compasión, su equilibrio y la sanidad. Las leyes humanitarias, aquí sí me agarré poniéndoles varias porque se me hicieron muy interesantes. La 22.16, Rodrigo, por favor. Fíjate nada más. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, que estuviera soltera, y durmiere con ella, debería adoptarla y tomarla por mujer. Entonces tú como hombre no podías andar por ahí de ojo alegre. ¿Sí me explico? Te tenías que casar con la mujer. Ni modo. 22-21, Rodrigo, por favor. 22-21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste y vosotros en la tierra de Egipto. Como hay un mandamiento de que no abuses de los extranjeros. Que no abuses, que los cuides, que no. Y hay muchas otras leyes, pero no los puedes engañar, no los puedes estar angustiando, no los puedes estar fastidiando. El 22, Rodrigo. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. También vemos cómo Dios protege siempre. Eso lo vamos a estar viendo mucho en el Antiguo Testamento y mucho en el Nuevo Testamento. Siempre hay una protección especial para las viudas y para los huérfanos. Es nuestra responsabilidad. Mira, algo que a mí me enseñó mi pastor, y yo sé que a lo mejor a ti no te va a sonar porque no vives en ese mundo, pero decía mi pastor, la responsabilidad de los pobres no es del gobierno, es de la iglesia. Es nuestra responsabilidad de los pobres, porque somos hijos de Dios, estamos llamados a cuidar de ellos. 29, Rodrigo, 22-29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu largar, me darás el primogénito de tus hijos. Aquí nos habla de entrega del diezmo, que no lo, ¿cómo le decimos acá cuando no pagas y le das vueltas a la lana? Lo jineteas. Que no te jinetees el diezmo, te dicen, que lo entregues y entregues a tu primogénito. Y entrego a Rodrigo. Ahora vamos al 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. Fíjate cómo el Señor manda que también la servidumbre, también el extranjero, también la sierva, también los animales deben de descansar.
Nosotros no estamos hechos para estar trabaja. 6 días trabajas, 1 descansas. Hay reglas para todo. El 23:13, Rodrigo. Y todo lo que os he dicho, guárdalo. Y en nombre de otros dioses no menteréis, ni se nos oirá de vuestra boca. Que no pronuncies de otros dioses. Que guardes todas estas enseñanzas. Luego en el 23:14 nos habla de las fiestas anuales. Dice 3 veces al año, 23:14, 3 veces al año me celebrarás fiesta. Siguiente, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hablábamos que en nuestros tiempos esto es la Pascua, ¿se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada, es la Pascua. Y también la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de las labores del campo. Luego se habla de el ángel de Jehová nos ha enviado para guiar a Israel. Dice en el versículo 23:20, ¿me ayudan a leerlo? El 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Todos estos versículos también hay otro concepto que hoy les quiero enseñar, que es el concepto de rema. El rema es un versículo, bueno, ¿quién les gustan las películas de abogados de Estados Unidos? Aquí en México como que no se usa mucho, sí, pero en Estados Unidos, ¿sí han visto películas de abogados? Sí. Ya en que me baso en el artículo o en la primera enmienda y reclaman algo, ¿no? Al juez. La primera enmienda dice que bla, 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 bla. Un rema es un versículo bíblico que tú reclamas para tu vida. Porque esto es un pacto y una palabra de parte de Dios para ti. Y tú lo reclamas. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. Porque cuando tú estás pasando por una situación difícil, tú puedes reclamar un versículo para que se haga vivo en tu vida, y eso se le llama rema. Y este puede ser un rema. Cuando de pronto tú sientas que te has perdido en el camino, que tú te sientas que estás perdido, que tú sientas que no ves por dónde ir, por dónde avanzar, esto puede ser un rema hoy para ti. Yo envío un ángel delante de ti. Lo que te dice el Señor es: hay un ángel hoy delante de ti para que guarde siempre tu camino y te introduzca en ese lugar que Él ha preparado. Amén. Que es la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa tierra donde fluía qué? Leche y miel. Leche y bien, muy bien. Dice, no hará, siguiente, 23:32, Rodrigo. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Se me hace, si te puedes regresar al 31, no lo apunté, pero creo que es importante. Dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y los echarás delante de ti. Siguiente, Rodrigo. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Siguiente. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Estas palabras, estos versículos, esta enseñanza, para mí a veces es difícil enseñarla, y es de las primeras revelaciones que a mí el Señor me daba cuando yo empezaba a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de pueblos con muchas mezclas. En nuestros pueblos tenemos mezclas de todo tipo. Tenemos mezclas de los primeros pueblos de México, tenemos mezclas de los españoles, tenemos mezclas, bueno, de los católicos españoles que llegan primero, pero luego después hay una mezcla de los judíos que salen expulsados también de España, y somos un pueblo que tiene muchas mezclas. Entonces hay que entender que toda nuestra vida, no sé con quién lo platicaba, toda nuestra vida hemos vivido
en una sociedad con muchas mezclas. Entonces, por eso para nosotros debe ser tan importante conocer la palabra de Dios, porque tú vas al origen. No te pierdes en lo que hay, en lo que te enseñan, en lo que oyes, porque a veces lo hemos aprendido de los mayores, lo hemos aprendido a veces de nuestros padres, pero yo no los culpo, porque ellos lo aprendieron así de sus padres, y ellos lo aprendieron así de otra vez de sus padres. O sea, imagínense, sin irme tan lejos, es hace menos de 100 años. En las iglesias la palabra se daba en latín. ¿Qué puedes entender? Hace 3 generaciones, hace 3 o 4 generaciones, nuestros familiares estaban recibiendo la palabra en latín. ¿Qué entendían? Nada. Cuando las primeras Biblias empezaron a traducir, ¿saben qué años eran? 1600. O sea, hace 400 años la gente tenía apenas acceso a la palabra de Dios. Estaba reservado para unos cuantos. Y a los primeros que empezaron a traducir la palabra, ¿sabes qué le hacían? Se los echaban. Entonces, vivimos tantos y tantos años, tantas y tantas generaciones, desconociendo la palabra de Dios. Mira, para que tú tengas esta palabra hoy aquí en español, que tú la puedas leer y entender lo que el Señor quiere para ti, murió tanta gente y no lo hemos valorado. No lo hemos valorado. No valoramos que hoy por primera vez en muchos siglos tenemos esa posibilidad de leer nuestro idioma, de entenderla, de ir directo nosotros a la palabra y adoptarla. Porque dice aquí en 23:32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Cuando llegan los españoles acá, empiezan un montón de creencias y un montón de tradiciones que salieron de la cruza de las dos culturas. Hay que tener cuidado con todo eso, ¿sí? Vamos a la ratificación del pacto ahora con Moisés en 24:1, Rodrigo, por favor. 24:1. Dijo Jehová a Moisés: sube al monte ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos. Siguiente. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. En el 7, Rodrigo, 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Y un poquito me recuerda hoy aquí, ¿no? Que hoy leyendo ese libro del pacto a los oídos del pueblo. Y fíjate lo que dijo el pueblo. ¿Qué dijo? ¿Me ayudan? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjate lo que le contesta el pueblo a Moisés. Está interesante porque en el 24:8, entonces Moisés tomó la sangre del holocausto. El holocausto son estos sacrificios animales. Tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Y luego nos vamos al 12, Rodrigo, 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Enseñarles. Esas tablas de los mandamientos, esas ya se las saben. Yo creo que ya ahora sí ya están bien ubicados en la historia, ¿no? Y luego nos vamos al 18, 24:18. Dice: y entró Moisés, ¿qué? En medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. 40 noches. Y sube, y ahí está Moisés. Ahora, nos vamos al tabernáculo y la presencia. Lo que les platicaba en la segunda parte. Es el tabernáculo y la presencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es el tabernáculo? ¿De acuerdo? El tabernáculo de David, donde se metían a buscar la presencia de Dios, donde los sacerdotes
ofrecían el holocausto a Dios. Amén. Recordamos, como bien dice Lidia, recordemos que el tabernáculo no es otra cosa más que un templo. El problema es que, volvamos a la historia, estamos en el desierto, entonces no puedo construir nada. Entonces el tabernáculo en realidad era un templo que era como una carpa, que se quitaba y se ponía. Pero bueno, las especificaciones no te las creerías. Son como 20 hojas de la Biblia. Viene todo especificado, de qué tipo de piel, de qué tamaño, dónde se tenía que alinear, cuántas capas deberían de tener, qué medida debería tener la mesa, cómo se debería de poner, quién la debería de armar, quién la debería desarmar, en cuánto tiempo se arma, en cuánto tiempo se desarma, cómo se guarda, cómo se cuida, cómo se lleva, cómo se vuelve a poner. Y fue el tabernáculo. Yo quisiera que lo entiendas eso como un templo móvil que te sirve en el Éxodo. Hasta nosotros, incluso cuando te dicen Éxodo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues un Éxodo es caminas y caminas y caminas y caminas, porque acuérdense que duró 40 años en el desierto. Entonces el tabernáculo es el templo. Es el templo, ¿no? Pero en tipo carpa, en esta parte se adecua para que pueda ser llevado. Dice 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, veme siguiendo hasta el 2, 3. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Siguiente. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Y aquí nos vamos a meter con un tema fuerte, que es el tema del diezmo, que a muchos no les gusta. Cuando hablo de diezmo, muchos se me van corriendo y ya no los vuelvo a ver y ni en el teléfono me contestan. Esta es una prédica entera que he dado, pero la voy a resumir. Tú tienes que entender que el diezmo es como Dios instituyó el financiamiento de su iglesia. Pues la iglesia pues tiene que tener un muro, tiene que tener un piso, alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que haber comprado el proyector, alguien tuvo que haber comprado la silla para que estés ahí a gusto, sentado. Entonces, la iglesia es algo material. Me refiero a la iglesia como estructura, al tabernáculo como estructura. Es algo material. ¿No decía Jesús: a César lo que es de César, Y a Dios lo que es de Dios? Hay cosas espirituales y hay cosas materiales. Y nosotros nos movemos en los dos ámbitos, ¿sí? Solamente cuando mueres, yo les digo, pues uno como creyente, y yo al menos yo sí lo veo, cuando mueres es lo mejor que te puede pasar, porque es cuando ya no estorba esto que es carne y eres completamente espíritu para estar con Dios. Entonces lo deberíamos de ver como una bendición y no lo vemos así, pero bueno, ese es otro tema. Entonces estamos en la parte material. Dios ha establecido el diezmo para financiar la iglesia. ¿Cómo se va a comprar esa silla si la iglesia no la compra? ¿Cómo se va a pagar la luz? ¿Sí me explico? ¿Cómo se va a pagar el agua para el baño? ¿Cómo se va a pagar cada una de las cosas que son necesarias? Ahora, en estos tiempos también había gente que estaba dedicada al estudio de la palabra. Entonces, yo espero en algún momento de mi vida poder ser eso y poder ser un hombre que esté dedicado al estudio de la palabra y dedicado de 100% a la impartición de la palabra de Dios. Pero eso requiere recursos. ¿Quién va a pagar la educación de ese hombre? ¿Quién va a pagar el tiempo que ese hombre le va a dedicar a estudiar la palabra? Y seguramente cuando regrese a su casa tiene una mujer y un hijo que hay que darles de comer. Entonces por eso se instituye el diezmo. Y vemos acá, dice: esta es la ofrenda que tomaréis: oro, plata y cobre. En la iglesia tradicional a nosotros nos han enseñado la limosna. Y yo les digo, Dios no es un pordiosero. Dios no es un pordiosero para dar limosna.
¿Dios qué te pide? Primero. Oro, plata y cobre. Dios te pide lo mejor. Dios te pide lo mejor. Y no porque lo necesite, sino porque eso es donde tú le muestras tu agradecimiento a Dios. Por eso el diezmo, yo lo estudio en tres fases. Uno es primero el romper con amor al dinero. Dice la palabra de Dios, donde pones el oro, pones tu corazón. Ahí está tu corazón, donde está tu tesoro, donde pones el oro. ¿Por qué? ¿A qué le dedicas dinero? Le dedicas a cosas que a ti te gustan. A lo mejor te gusta el fútbol y pues le dedicas ahora para ir al mundial, te compras un boleto de 100,000 pesos para ir a ver el mundial, porque ahí está tu corazón, ¿verdad? O a lo mejor lo pones para estudio, o a lo mejor lo pones para tener una casa bonita, pero tú siempre vas a poner, porque eso es una ley espiritual, tú siempre vas a poner tu dinero donde está tu corazón. Entonces, cuando tú pones tu dinero en la casa de Dios, pues es que ahí está tu corazón. Amén. Dice el 3, esta es la ofrenda que toméis de ellos, oro, plata y cobre. Y vienen más cosas, pero se los quité porque ya muchos ya ni lo usamos, ¿no? Pero viene el tema de animales y todo este rollo. Y en el 8 dice, y fíjense qué bonito, ¿y harán qué? Un santuario para mí. ¿Y qué? Y haré en medio de ellos. Es necesario. Es necesario el diezmo. ¿Para qué? Para hacer un santuario. Y cuando a ti te cae la revelación de que gracias a tu diezmo se ha podido levantar esta iglesia, es que tú dices, ¿en qué mejor puedo usar mi dinero? Porque se va a usar para predicar la palabra de Dios, para que más conozcan la palabra de Dios. Amén. Para que hombres y mujeres del reino de Dios puedan encontrar ahí sustento y dedicarse de lleno a Dios. Amén. Entonces, bueno, no era plática de diezmos, pero aquí salió. Dice en el 9, conforme todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice en el 25:10, harán también un arca de madera, ¿se acuerdan? Eso sí lo han oído, el arca de la alianza. ¿Se acuerdan o no? Arca de madera de acacia, cuya longitud sea de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. En el 11 dice, ¿y la cubrirás qué? De oro De oro puro. puro por dentro y fuera. Y harás sobre ella ¿qué? Una cornisa de oro alrededor. Por eso Dios requiere el oro. Yo no puedo traer acá una silla vieja, una silla rota. No lo puedo hacer. Porque yo todo lo que pongo acá es lo mejor. Para Dios es lo mejor. Dijo Rodrigo la semana pasada, está más bonito el pino de la iglesia que el de la casa, porque así debe ser. Así debe ser. Para Dios un pino más bonito que el que tengo en mi casa. Unas sillas más cómodas. El proyector el mejor que pudimos comprar. El lugar el más bonito que pudimos conseguir. El más limpio, el más nuevo. Porque para mí todo lo que es para Dios es santo. Y vienes y acá le entregas tu servicio, le entregas tu oración, lo mejor siempre que sea para Dios. Amén. Pero nos han enseñado a entregar limosnas y no podemos quedarnos ahí. Dice la palabra, es nuestras primicias, es lo primero. ¿Por qué la primicia? Lo explicaba la semana pasada. Porque cuando tú entregas lo primero, no sabes si va a haber un segundo. Por eso el diezmo es lo primero que tú apartas, no lo que te sobra. ¿Cuánto dinero te sobra al mes? A mí tampoco, estamos igual, chócala. Si yo dejo el diezmo para el último, ¿habrá, Rodrigo? No va a haber, porque nunca le sobra. Por eso el diezmo es lo primero. Por eso es el primogénito, el primer hijo, porque no sabes si va a haber otro. Entonces, entre que sé y no sé, yo ya aparté primero para Dios, porque para Dios, les digo yo que esa muletilla que usamos tanto, primero Dios. Bueno fuera que primero fuera Dios en tu vida, pero no lo es. El 12, Rodrigo dice,
Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Amén. Y bueno, vienen más explicaciones. En el 26:1, por favor. Harás tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Sí se dan cuenta cómo para Dios es todo específico? Todo es primoroso, todo es lo mejor. Por eso tú, cuando sirvas en la casa de Dios, tú haz tu mejor trabajo, siempre sirve con excelencia. Siguiente, que es el número 2, 26:2. La longitud de la cortina de 28 codos, la altura misma de la cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán, ¿qué? Una La misma medida. En la casa de Dios no, pues ahí a ver qué retazo le pongo, a ver qué me sobró de la comadre que me entregó ahí una, ¿cómo le llaman? Una paca ahí me entregó, y a ver qué le sirve a Dios. Pero a veces así nos han enseñado. Así es como vemos que se mueve todo. Gracias, Rodrigo. Puntos clave, entonces. Vemos el significado del tabernáculo. No es un edificio, es un espacio de encuentro con Dios. Dios ha decidido vivir en medio de la gente, por eso pide armar ese tabernáculo. Él quiere estar cerca de ti. Amén. Mira, si Dios supiera que no es necesario que vengas a la iglesia, ¿para qué es un tabernáculo? ¿Para qué? Si no es necesario, tú ahí en tu casa, órale, y ya está. ¿Sí me explico? Pero es tan necesario que el Señor manda que hagamos ese tabernáculo y que viva en medio de nosotros. Por eso el venir a la iglesia es tan importante. Es tan importante. Quiere vivir en medio de la gente, quiere que nos reunamos, la gente que amamos a Dios, que hablemos de Él, que platiquemos de Él, que testifiquemos de Él. Eso es importante. Y Él quiere saberse cerca de nosotros. El simbolismo de los muebles, no se los leí todos, pero les hice un resumen. Está el arca, que es la presencia y el gobierno de Dios. En el arca, está bien interesante porque el arca es esta caja de madera cubierta de oro que guarda las tablas de la ley, que guarda los 10 mandamientos. Pero ese después de mucho tiempo, esa es otra historia, pero se pierde y ahorita nadie sabe dónde está. Y bueno, con el arca los judíos ganaban todas las guerras y todas las batallas. Luego lo vamos a ver, está muy interesante. Mesa del pan. Hay una mesa del pan, que así se le llama, es donde hay provisión, ¿sí? Y hoy esa mesa del pan también es hoy donde tomamos Santa Cena. Es esa mesa donde el Señor sirve ahí de su pacto, sirve a su palabra. Acuérdense que hay mucho simbolismo en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan? El maná que caía del cielo, ¿qué simbolizaba? ¿Qué es? El pan. ¿Y qué simboliza el pan? El cuerpo de Cristo. Y luego Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿sí? Entonces, el pan simboliza eso, simboliza el alimento, simboliza a Jesús, simboliza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ese alimento espiritual. Cuando tú lees, escuchas la palabra, dice la palabra de Dios que también que la fe viene del Oír. ¿Y del oír qué? La palabra. La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tú, cuando escuchas la palabra de Dios, eso es pan espiritual, es comida espiritual, y tú te llenas y tú te sacías. ¿Cada cuando comes? 3 veces al día. ¿Cada cuando comes? O más. Todos los días. ¿Cada cuándo será bueno comer la palabra de Dios? Todos los Todos días. los días. Entre más comas, más sano espiritualmente estás. Si tú te esperas al domingo, imagínate cómo vendrías si no comiste en toda la semana. ¿Cómo llegas? Todo desguanzado, sin ganas, y dices, no, mejor ya ni voy. Por eso hoy nadie vino. ¿Por qué? Porque pasan muchos días y eso mengúa. Tú siempre tienes que estar llenándote de la palabra. Siempre, siempre.
El candelero es la luz de guía, el altar de incienso significa hoy la oración. Por eso cuando nosotros oramos, decimos que esas oraciones suban al cielo. ¿Cómo hace el incienso? Sube al cielo. El incienso es tu oración. Tu oración. El altar de bronce, la purificación. Y luego instituyó ahí el sacerdocio, que son los mediadores entre Dios y el pueblo. Y la función es presentar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo, ¿no? Pues muy bien, avanzamos ya con el último tema para ir cerrando. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita? ¿Si han aprendido algo nuevo o ya se lo sabían todo? No. Dice Rodrigo que no hay muchas cosas nuevas, no. Muy bien. Entonces vamos a ver el tercer bloque, que es el becerro de oro y la renovación del pacto. Amén. Levante la mano, ¿quién ha oído del becerro de oro? Nadie. 1, 2, 3, Yo he 4. escuchado como premio de ganadería, ¿eh? Muy bien. Muy bien. 32:1, versículo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, ¿se acuerdan que había subido al monte? Sí. Hace mucho, hace media prédica. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya se tardó mucho el pastor, ya se tardó mucho Moisés. Me dijo la pastora Paula hoy en la mañana: no le subiste la invitación, se me hace que no van a saber si hay prédica o no. Y aquí veo algo igual. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto no ha mandado la invitación. No sabemos qué le aconteció. Y en el versículo 4, 32:4, Rodrigo. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma de burril y les hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira, cuando tú estás leyendo esa parte de la Biblia, yo no entiendo. Yo no entiendo qué está pasando. El Señor te sacó, el Señor te liberó, el Señor te ha traído acá. Y Moisés se tarda un rato y tú ya estás fundiendo figurillas para adorar a Él. Y más que entender la palabra, cuando estudio estos versículos, a mí me lleva a analizar a la persona. Y te pudiera analizar a ti, pero mejor me analizo yo. Y te das cuenta que para bien o para mal, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no te guste o no estés de acuerdo, siempre queremos creer en algo. Siempre queremos tener fe en algo o en alguien. Siempre. Y ayer en una lección que nos daban a los servidores, nos decían: tú tienes que tomar una decisión. ¿Sirves a Dios o sirves a otros? Y lo conecto con esta clase porque tienes que servir y creerle a uno. Parece ser, yo reflexionaba sobre la naturaleza del hombre y me hace sentido porque así fuimos creados. Dice la palabra de Dios que fuiste creado ¿qué? A imagen y semejanza. Fuimos creados para creerle a Dios. Fuimos creados para tener fe. Entonces eso ya está desde nacencia, diría el otro. Y la pregunta es: ¿en quién vas a poner tu fe? ¿En quién vas a creer? Y entonces, ¿por qué? Porque veo acá al pueblo, como Moisés se tardó mucho, se tardó demasiado. Pues bueno, haznos algo aquí que podamos ver, algo que aquí podamos adorar.
y funden un becerro y a ese le adoramos. Y quiero que lo veas en ti, porque tú siempre vas a tener esa necesidad de buscar a alguien o a algo. Siempre. No importa quién. No importa quién. Y hay una frase que me dijo un amigo católico que quiero mucho. Me dijo: cuando tú no conoces a Dios, a cualquier santo le rezas. Dije: no, esa la voy a aplicar para mis prédicas. Porque es cierto. Aquí ves a estos hombres, como no conocen a Dios, a cualquier becerro le rezan. Porque no lo conocen. El 32:15, Rodrigo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Ya venía Moisés bien tranquilo, bien a gusto con sus 2 tablas. Después de 40 días de ayuno, yo creo. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y el otro lado estaban escritas. Y el siguiente, Rodrigo, 16. Y las tablas eran, ¿qué? Obra de Dios. ¿Y qué? ¿Y la escritura qué? Escritura de Dios grabada Sobre las tablas. Ahora nos vamos al 19, Rodrigo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro, ¿y qué vio? Las 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 danzas. danzas. Miren, a mí me sorprende tanto. Hasta me sonó una canción eso. Que tú eres capaz de danzarle a quien quiera, a cualquiera. Te pongo la de Ramones a Terán y la sabes bailar. Te pongo unas de Juan Gabriel y la sabes bailar. El mariachi, ¿cómo se llama este? El mariachi quiere bailar. El mariachi loco. ¿O no? ¿O me equivoco? No. Las bailas pero bonito, ¿no? Tú le danzas a quien quiera, pero como se trata de danzarle a Dios, te cohibes. Te pones así todo tímido, te agarra la timidez. Y ves cómo acá, híjoles, lo vas a ver hoy en diciembre. Velo, tú analiza ahí a la gente, analiza al pueblo. Dice que cuando llegó al campamento vio el becerro y las danzas y ardió de ira. Porque a todo le damos nuestra danza, a todo ponemos nuestra fe, en todo ponemos nuestro empeño, en todo ponemos nuestra confianza, menos en Dios. Menos en Dios. Y arrojó las tablas de sus manos y ¿qué? Y las quebró al pie del monte. Y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, en el 20, Rodrigo, y molió hasta reducirlo a polvo, y apareció sobre las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel. Y bueno, ahí me brinco, pero les va mal. Se juntan los levitas y se pone, y imagínense así en medio del pueblo y les dice: ¿quién está del lado de Dios? Por eso siempre tienes que tomar una decisión determinante. No puedes titubear. Y muchos levitas se vienen para acá. Y luego les dicen los levitas: bueno, nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora échense a todos los que quedaron de aquel lado, aunque sea tu hermano, aunque sea tu familiar, y se los echan a todos. Y todos mueren. Pero yo te voy a decir una cosa, y eso la gente a veces se asusta: es que ¿cómo Dios puede permitir eso? Es que tienes que entender que es la muerte, y tienes que entender que es la vida. La vida es una comunión con Él. Eso es la vida, una comunión con Él. Y la muerte es una separación de Dios. Eso es la muerte, una separación de Dios. Entonces, cuando tu vida física se acaba y eres un creyente, estuviste ahí pegado y todo, ¿tú de qué tienes que estar triste? Si estás en vida, estás en pacto. Así es. Y muchos
Miren, la primera vez que yo leí esto, yo tenía menos de 30 y todavía no estaba metido en la palabra y yo me espanté. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Y qué cosas tan malas y todo. Pero es lo que hace todos los días. Todos los días Dios hace esto y te dice, ¿estás conmigo o estás sin mí? Y si estás sin mí, estás muerto espiritualmente. ¿Sí me explico? Y si estás conmigo, estás vivo espiritualmente. Amén. Y entonces tú puedes danzar y tú puedes alabarlo y tú puedes estudiar la palabra porque tú estás vivo en Él. Todos los días lo hace. Por eso hay mucho simbolismo, por eso hay mucha revelación, por eso yo les digo hay que estudiar la palabra en esos tres niveles. En esos tres niveles. La parte histórica, que es lo que estamos leyendo, la parte de la revelación de Jesús en tu vida y la parte de lo que te revela Dios hoy. Hay muchos hoy muriendo en vida porque no conocen a Dios, ni lo quieren conocer, ni quieren saber nada de Él, y no quieren confiar en Él, y prefieren bailar el Noa Noa. Amén. Es verdad. Pero siempre hay un sacerdote que se pone en medio. 31, Rodrigo, en la brecha. Entonces vio Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y el 32 dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces vemos cómo el trabajo del sacerdote es ese, ponerse en medio de la brecha. Hombres de casa, Joneker, Charlie, yo en mi caso, esa es nuestra tarea, ponernos en la brecha, ponernos a orar por nuestras familias. Esa es parte de nuestro trabajo. Oye, mi esposo no está acá o no se congrega, pues toma tú o por lo pronto ese lugar. Toma prestado ahí ese lugar y ponte tú en la brecha a orar, a pedir perdón por tus hijos. Miren, no sé si se acuerdan por ahí del 2007, 2008, 2009, que estaba la inseguridad aquí en Saltillo, todo lo que da. Yo tenía 3 amigos que se metieron a trabajar con el crimen organizado. 3. Y conocimos a, eran 2 hermanos, o sea, 2 eran hermanos y el otro, no me refiero a hermanos cristianos, eran hermanos de sangre. Y el otro no era hermano, pero los 3 eran súper amigos nuestros, súper amigos nuestros. Y entonces vivían en una casa y ahí conocimos a muchos de ellos, de los que andaban trabajando en lo mismo. Conocimos a muchos. La mamá de los que eran hermanos era cristiana. Y luego ya por ahí del 2009, 2010, los mataron a todos. Mataron a todos mis amigos, bueno, y otro también. Y 2 quedaron, que andaban ahí, en el mismo grupo y todo, y Dios los guardó, y el Señor me lo reveló después de mucho. El Señor me reveló y me dijo, yo los salvé a ellos por la oración de la madre. Y yo veía, la madre ya había muerto, y yo veía a la madre ella tirada en oración, orando por sus hijos, llorando y cubriéndolos a sus hijos. Y en medio de todo ese ambiente que vivieron, a todo ese grupo de amigos, a todos los mataron. Solo ellos 2 quedaron. Y el Señor me lo revelaba mucho tiempo después, cómo es el poder de esa oración. Y veo acá a Moisés igual. Te ruego por el pueblo que ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y se perdona su pecado, si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Y vamos a Éxodo ya para ir cerrando. Éxodo 33, 2. La presencia de Dios prometida. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú, me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Vamos, o sea, reclamándole, saques al pueblo, dime quién va conmigo. Es lo que hablamos esta mañana. Porque,
Aprovecho ahí el comercial. Les voy a poner ahí una publicación en el grupo. Estamos contratando. 2026 será un año ya de crecimiento para la empresa, para la iglesia, es la empresa de Cristo. Y necesitamos servidores. Entonces, si usted quiere servir en la iglesia en algo, avísele a la pastora Paula y repórtese ahí con ella. Necesitamos gente que nos apoye. Y dice, tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has declarado quién enviarás conmigo. Y ese quién enviarás conmigo es esta invitación que hoy les hacemos. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Nos vamos hasta el 13, Rodrigo, 33:13. Ahora pues, si ella ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y veía a Moisés como él entregándose, él pidiéndole que te muestre el camino. Amén. Y eso es también parte de cada uno de nosotros. Y no necesitamos a nuestro líder espiritual, a nuestro pastor ni a nadie. Pide al Señor que Él te muestre el camino. Que Él te muestre el camino. Dice que esta gente es pueblo tuyo, y ahí Él entrega a Él al pueblo, a su familia. Amén. Y Él dijo en el 14, Rodrigo, y Él dijo, se refiere a Dios, mi presencia irá contigo, ¿y qué? Y te daré descanso. Cuando tú tienes esa claridad de que el Señor esté contigo, aunque sea una tarea pesada. Mira, el ministerio no es fácil. Tú no puedes faltar acá el domingo. A veces hay actividades, a veces hay reuniones familiares. Yo lo entiendo. A veces nos sentimos mal. A veces andamos malos de la panza, del estómago, de la tos, pero tenemos que servir al Señor. Les enseñaba yo esta mañana, les digo, tú no puedes parar el fluir de Dios. Tú no lo puedes parar. Entonces es difícil, a veces es complejo. Pero ¿cómo tú sabes cuando es de Dios ese llamado? Y aquí lo dice la palabra. Mi presencia iré contigo, ¿y qué? Y te Y te daré descanso. Cuando tú descansas, si tú dices, mira, no puedo ir a ese compromiso porque ¿qué crees? Tengo iglesia. Pero tú tienes paz y tienes descanso. Porque tú sabes que el domingo tú prestas, no hay mejor servicio que puedas ofrecer en tu empresa, en tu casa o en donde sea, sino el servicio a Dios. Amén. Amén. Dice el 15, y Moisés respondió, si tu presencia no hay ir conmigo, No nos saques de aquí. no lo saques de aquí. Y eso tú siempre pides al Señor. Que tu presencia, Señor, vaya conmigo a donde quiera que vaya. A un viaje, a un proyecto nuevo, a un nuevo arrancar, a una reunión. Señor, que tu presencia vaya conmigo. Si no, ni me muevas. A donde yo vaya, pero con tu presencia. Amén. 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 Bueno, vámonos al 34:10. Advertencia contra la idolatría. Esto acá es golpe fuerte para nosotros en Latinoamérica. Estamos llenos de idolatría. Estamos llenos. Por eso a veces estos temas son complejos de enseñar y de aprender después también como iglesia. 34:10. Y aconteció, he aquí, yo hago pacto delante de ¿qué? Todo tu De pueblo. todo tu pueblo. Haré maravillas que ¿qué? Que no han sido hechas hechas antes en toda la tierra. Nuevitos. Ya hay unos que ya no somos tan nuevitos en la palabra. Nuevitos. Yo te quiero hoy compartir este versículo a ti. Dice el Señor, de parte de Dios te lo dice Él hoy. Hará maravillas que no han sido hechas en toda tu vida. Son las maravillas que el Señor va a hacer. Cuando tú llegas a la palabra de Dios, empieza un mover de maravillas que tú nunca has visto. Y Él te va a sorprender tanto. Y no es porque los otros no las hagan. El tema es que ya las ha hecho. Y ya Amén. sabe ella de lo que hablo. Joneker sabe a qué me refiero. Rodrigo lo tiene claro. Y Paula, ahí está el niño que no la deja en paz. ¿Sí?
Dice el Señor, haré maravillas que no han sido hechas en toda tu vida, ni en todo el país, ni en todo Saltillo. Y verá que todo el pueblo, toda tu familia, en medio del cual tú estás, tu familia lo va a ver, tu familia lo va a ver, Charlie, tu familia lo va a ver, Alejandra. La obra de Dios, porque será cosa tremenda la que haré yo contigo, te dice el Señor. Amén. Es algo tremendo con ustedes. Amén. Tremendo. Y todo lo van a ver. Dice el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti tu presencia, el amorreo, el cananeo, el eteo. Todos quienes son estos, todos los que te han estorbado en la vida. Todos esos que te han estorbado es lo que el Señor va a mover. Va a mover deudas, va a mover Amén. enfermedades, Amén. va a mover proyectos. Todo lo que te ha detenido, competencia, todo eso se va de tu vida. Amén. Eso Amén. es todo lo que dice el Señor. Yo he aquí que yo he hecho delante de tu presencia a todo estorbo en tu vida. Amén. A todo estorbo hoy se va. Dice el versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, te está diciendo. Ojo, porque el Señor te va a mover a otro momento, a otro grupo, a otra gente, te dice el Señor, para que no sea tropezado en medio de ti, que el Señor no encuentre tropiezo en ti. Amén. Que el Señor no encuentre tropiezo en ti. Dice, derribarás altares y quebrarás estatuas y cortarás sus imágenes de acera. Amén. No lo estoy invitando a que lo hagan de manera real y física. Hubo un movimiento en la historia que así lo hacían. Sí han oído alguna vez de este grupo de gente que iba a las iglesias y derribaba altares y todo esto. Pero yo te diría, empieza a derribar los altares en tu vida. ¿A quién le han levantado altar? Al dinero. Al dinero, al trabajo, al alcohol, a la depresión, a la angustia, al temor, a la enfermedad, a la falta de fe. ¿A qué le has levantado altar en tu vida? Dice, derribarás los altares y quebrarás las estatuas. ¿La estatua qué es? ¿Qué es una estatua? ¿Qué? Algo hecho de yeso. Es una figura muerta. Eso es una estatua en tu vida. Figuras muertas que tienes ahí, que son las que te dan confianza, que son las que te dan seguridad y que todo eso te está librando del poder y del amor de Dios en tu vida. Todo lo muerto, échalo fuera de tu vida. Por eso Amén. te digo, aquí no estoy hablando en este punto de cosas físicas, sino cosas espirituales que están adentro de ti, que son las esas que te tienen atado. Dice, y cortaré sus imágenes de acera. Por eso nosotros no tenemos imágenes, no te equivoques. ¿Quién vio la película de Papá Genial? ¿No la vieron? Lo voy a hacer, sí, a ver. Es que hay una escena muy bonita donde hay un niño chiquito que le da pena saludar a la gente. Entonces el papá le dice, ponte estos lentes y nadie te va a ver. Y entonces el niño se los pone y entonces ya entra y ya no le da pena que la gente lo vea. Se hace invisible. Se hace invisible. A veces las imágenes nos hacen pensar eso. Como ya tienen la imagen aquí, ya no la necesito tener acá. ¿Sí me explico? Entonces se vuelven un engaño a ti, porque tú dices que ya lo tengo ahí, pero es que no es necesario estar ahí, tiene que estar acá. Ahí es donde tiene que estar. Amén. Y cuando no lo tienes afuera, ¿qué haces? Cuando no tienes las gafas invisibles, ¿qué haces? Pues ni modo, tienes que echarle ganas y saber que viene adentro de ti el poder de Dios. Amén. Porque afuera no hay nada. El Amén. poder de Dios está dentro de ti. Amén. El 14, por favor. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué? Celoso. Celoso. Dice aquí, el nombre de Dios es Celoso. celoso.
Viene con mayúscula. No dice que el nombre es celoso. Dice que su nombre es celoso. Yo celoso, me llamo celoso. Dios es celoso. Viene con mayúsculas. ¿Sí se dieron cuenta? Como nombre personal. Así dice la palabra. Me llamaba a mí la atención. No había puesto ya atención. Cuyo nombre es celoso. Y luego después lo pone ya como adjetivo. Dios celoso es. El 15, Rodrigo, por favor. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra. Pero a veces abrazamos tanto la cultura mexicana. Es que es bien bonita, pastor. Y todos los altares y la fiesta y el desfile, hasta en el 007 salió. Le hicieron una película. Es muy bonita la tradición. Las tradiciones siempre van a ser bonitas. Todo lo que te quieras separar de Dios siempre va a ser bonito. Por eso dice, y hay una advertencia: no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. 16. Y por tanto, tomando sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Gracias. Entonces cerramos. Vemos que el becerro de oro es el pecado fundamental. Queremos tener un Dios manejable, alguien que yo controle. Porque si yo lo hago, pues yo voy con Charlie. Yo sé que Charlie sabe fundir, entonces yo voy con Charlie y digo, pues fúndeme este becerro y ya está. Y ya va donde yo quiero y como yo quiero y cuando yo quiero. ¿Se me explico? Eso significa el becerro. El corazón humano se desvía fácilmente, aún después de ver la gloria de Dios. Y eso, cuando yo era muy nuevito en la palabra, eso a mí me dolía mucho el corazón. Pero ahora es lo peor, me he acostumbrado. Me he acostumbrado en que Dios hace cosas tremendas en alguien y de repente no lo vuelves a ver. Así es. Eso pasa mucho, pero tienes que entender que así es el ser humano. ¿Y quién es ser humano? Tú, yo. Entonces yo tengo que tenerlo claro. Algo que yo siempre les enseño es, a mí me encanta, Lidia, ver mi pecado en ti. Me encanta ver mi pecado en Charlie. ¿Por qué? Porque para todos es más fácil ver el pecado del otro. ¿Cuántos pecados ves en Jonecker? No, hombre. Si les contara. Pero ¿y cuántos pecados ves en ti? No, ninguno. Yo soy inmaculada, dijo la otra. Tan buena que soy. Tan buena que soy una maravilla. Entonces, cuando tú ves un pecado en el otro, en realidad estás viendo tu pecado. Amén. No, es que Charlie es bien, quién sabe cómo. Hay algo que tú estás viendo, pero que es tuyo. Entonces, cuando tú tienes claridad de eso, tú ya no vuelves a criticar a nadie. Porque en realidad te das cuenta que es lo tuyo. Y tú puedes utilizar, cuando entiendes eso también, tú hackeas tu mente. Y eso le pasó al profeta Isaías. Él se quejaba mucho del pueblo de Israel, pero cuando él vio su inmundicia, dijo, ¡ay de mí! Y le pidió a Dios que le pasara un carbón encendido, porque dijo que él estaba lleno de lepra, lleno de inmundicia, lleno de pecado. Entonces ahí fue donde él tuvo un verdadero temor de Dios. Y ya no volteó a ver el pecado del pueblo, sino el suyo propio. Por eso, cuando caes tú en revelación de eso, tú ya no puedes volver a juzgar a nadie. Nada. Nada. Amén. Ay, que ni se baña ese. ¿En qué está sucio tú? Haz que seas bien grosera y bien lépera. Y tú no lo dices, pero lo piensas. No, es que yo no digo esas palabras, no, mija, pero pues bien que las piensas y más rápido que ella. Entonces tú dejas de juzgar y empiezas a ver. Por eso les digo, a mí me gusta ver en ti
mi pecado, pero no para juzgarte a ti, sino para purificarme yo y para irme a limpiar yo. Todo eso es lo que veo en ti. Hay algo en mí, aunque no creas, aunque no lo creas. Hay una frase ya ahora muy más moderna que dice: lo que te choca, ¿qué? Te checa. Así es. Por eso tú ya no puedes juzgar a nadie ni a nada. Si juzgar a la otra iglesia, que si juzgar al otro pastor, no puedo juzgarlo. Para empezar, nadie me está preguntando, ¿verdad? Entonces, el corazón humano se desvía fácilmente. Entonces, cuando tú ves a estos adorando el becerro, no los juzgues a ellos, júzgate a ti. Así es. ¿En qué cosas pásale? ¿En qué cosas hago yo lo mismo? Intercesión de Moisés, en el 33 veíamos a Moisés pidiendo la presencia de Dios como lo más valioso. Una gran enseñanza: no queremos la tierra prometida sin la presencia del Señor. Fíjate qué bonito eso es. Yo no quiero ese trabajo si no tengo la presencia de Dios. Yo no quiero esas finanzas si no tengo la presencia de Dios. Yo no quiero ese proyecto si me va a separar de la presencia de Dios. Amén. Por eso nosotros siempre tiene que ser lo más valioso. Tú siempre buscas la presencia de Dios. Y en el 34 capítulo veíamos la renovación del pacto, cómo Dios se revela como misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Dios restaura al pueblo y reafirma su voluntad de caminar con ella. Entonces nos damos cuenta que Dios es fiel aun cuando el pueblo falla, porque Él sabe que vamos a fallar. Su misericordia siempre abre un nuevo comienzo. Entonces, Éxodo comienza con un pueblo esclavo y termina Dios habitando en medio de ellos, fíjate, guardándolos paso a paso. Y para cerrar yo les diría, la libertad verdadera solo se sostiene con la presencia de Dios. Si no hay la presencia de Dios en tu vida, tú vas a volver a la esclavitud. Amén. Cierra ahí tus ojos.